Ya, ahora sí. Les decía que entonces se utilizó un lenguaje eh, propio de los habitantes de Argentina para construir cuáles son los indicadores del buen carácter. Entonces, en ese país, miren, encontraron que existen 5 indicadores, o sea, que sería la erudición, o en otras palabras, que se admira a la gente que sabe mucho, también a la gente que es tranquila. La jovialidad se referiría a la diversión. El cuarto indicador es la honestidad y el quinto es la tenacidad. También en consideración entraría la fortaleza, prudencia, que hemos hecho o que están aprendiendo en otras áreas. Por ejemplo, en el plan laboral, seguramente están enseñando técnica 1, técnica 2, técnica 3. Acá lo que estamos diciendo es que esta intervención que ustedes pueden acoplar a sus intervenciones para obtener no solo una disminución de síntomas negativos de la organización o de la persona, sino también a la par generar resultados positivos, es decir, plenitud y bienestar. Entonces, en general, estos tratamientos eh, tienen básicamente son dos pasos, existen variantes, pero en general esos dos principios. El primero consiste en que el paciente sí o sí tiene que detectar cuáles son sus fortalezas del carácter, para lo cual vamos a decir hay en varias y diferentes poblaciones, es decir, si detectamos más de es para medir fortalezas del carácter hasta el año 2021. Y también el segundo paso de esas intervenciones consiste en planificar las actividades con la finalidad de que el sujeto aplique su en darle al sujeto que aumente la frecuencia de uso de fortalezas. El ejemplo, bueno, tengamos el caso del paciente clásico. Una mujer de edad entre 30 y algo de años, y entonces es abogada. Una de las fortalezas que salió en su que ella tiene no parece que no se pone a estar, pero esta no solo es que se logró ahí, es que ella dejó de estar a trabajar en ese mismo buró, pero en la atención a cierto tipo de clientes. Asimismo, pongamos que tengamos un compañero de que en la evaluación le parece que tiene amor por el saber. Entonces, esta intervención le guiaría a que se encuentre otras actividades en donde pueda aplicar ese amor por el saber, porque capaz que esta persona solo lo utiliza para psicología o algún tipo o una área reducida del conocimiento, como puede ser otra ciencia. En cambio, acá estas intervenciones nos van a orientar, ya bueno, si usted tiene amor por el saber, chévere, pero mañana, ¿cómo usted va a aplicar ese amor por el saber en una nueva actividad? O si es que alguien tiene otra fortaleza, como puede ser, a ver, el humor. Entonces, estas intervenciones lo que hacen es orientar a que el paciente encuentre nuevas formas de aplicar. Ejemplos los podemos tomar. El más llamativo fue de la escuela Geelong en Australia. Entonces, para que se entienda, vamos a hacer un resumen muy breve. Hace, hace más de una década, esa institución, esa escuela secundaria llamada Geelong, em, implementó una política muy interesante. Para darles el contexto, la Geelong Grammar School es una secundaria muy, muy costosa. Parece ser que es una de las más costosas del mundo. Para darles una referencia, ahí los hijos de los príncipes de este planeta suelen ir a estudiar, queda en Australia. Entonces, es una población muy, muy particular. Entonces, bueno, parece que una de las fundadoras, cuando estaba por morir, iba a hacer una donación importante a la escuela Gilman, porque al parecer me parece que no, al parecer, si mal no recuerdo, ella no iba a dejar herencia a su familia, sino a su producto, que era la escuela Gilman, y que era una cantidad importante de dinero. Entonces llamó a Seligman, al sujeto que se le ocurrió todo esto de la psicología positiva, y le preguntó cuánto dinero necesitaría para crear algo en la escuela Gillon que haga que los estudiantes tengan más bienestar. Es decir, piensen que en esta institución Gillon tienen profesores de diversas ciencias de muy alto nivel. Igual, o sea, el campus que tienen es algo gigante, o sea, tienen para hacer también un montón de deportes y demás cosas. Entonces, esta persona decidió dar una donación
para que Seligman reúna a los mejores psicólogos de este planeta para que vaya a esa escuela y cree una intervención para aumentar el bienestar en adolescentes. En esa época que les estoy hablando es a comienzos del siglo XXI, o sea, todavía no había instrumentos, no había, perdón, técnicas muy validadas. Entonces le llaman y le dicen, bueno, deme un presupuesto para que usted se mude acá a Australia, traiga el equipo que necesita y con estos muchachos creen algo para que la gente para que les vaya mejor a nivel de su bienestar. Entonces dense cuenta, o sea, que lujo también de esa institución en donde ya no solo se preocupan porque los muchachos aprendan bien, que no se peleen, que no se depriman, que no se maten, sino que su principal preocupación fue que ellos sean más felices. Claro que con semejante dinero, ¿quién también no? O sea, bueno, igual eso no quita el mérito. Entonces, en esta escuela es donde se diseñó los programas que ahora son la base para aplicar en otras áreas, incluyendo las organizaciones o en psicología clínica. Otro ejemplo también es, mire, el ejército de los Estados Unidos, porque más allá de que podamos tener cierto tipo de diferencias con la utilidad de las Fuerzas Armadas, es muy llamativo su ejemplo, porque también me parece que fue en el año 2011 o por ahí, en donde un alto funcionario una especie de comandante, un alto funcionario de las Fuerzas Armadas, decidió también que parte del presupuesto del ejército norteamericano ya no vaya solamente a entrenar más físicamente o generar tecnología, sino que se diseñen programas para que los soldados activos y los retirados sean más felices. O sea, tengan más bienestar psicológico, para utilizar el término que es más académico. Entonces, dense cuenta cuán curioso es esto, porque en el resto de países puede que las Fuerzas Armadas tengan limitaciones, o sea, no estén bien pagados o no tengan tanto personal, o que se requiera más personal o que requieran tecnología. Acá estamos diciendo entonces que este ejército destina hasta ahora una cantidad importante de dinero para que varios psicólogos vayan allá e igual diseñen técnicas para que los soldados, no solamente, exagero, no es para evitar que se queden locos, exagerando, sino que fueron técnicas para que ellos disfruten su trabajo, inclusive cuando están en despliegue. Soldado en despliegue es el término académico para referirse al soldado en guerra. Entonces, ven que de forma común se cree que la guerra de por sí es algo traumático y no estamos diciendo que no. Sin embargo, desde hace más de 10 años ya se están aplicando técnicas que hacen que el sujeto no solo se proteja cuando cuando es un soldado de despliegue, sino también que vea la forma para que ese momento sea un momento de gozo o de disfrute. Ojo, no vamos a negar que es muy cuestionable la guerra, las finalidades, los intereses políticos, eso vamos a dejar por sentado. Sin embargo, lo que quiero enfatizar es que estas intervenciones nacieron en un caldo de cultivo de adolescentes y hasta han sido aplicadas en instituciones en donde uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que en eventos tan traumáticos como la guerra pensemos en el bienestar? Entonces, intencionalmente se eligieron estos dos ejemplos para que veamos que si esta es la gama, quiere decir que no es tan difícil aplicarnos ahora que somos universitarios, que estamos en tal parte del mundo o tenemos tal edad, porque si hasta en el ejército se ha aplicado desde hace 10 años, quiere decir, o sea, que se pueden hacer más, que se puede aplicar también de forma más cercana. Bueno, hasta aquí les consulto si tienen alguna pregunta u observación. Bueno, entonces sigamos. Entonces, estos tratamientos en general tienden a presentar estas características. Usualmente no son tan intensivas, o sea, no es que es necesario eh, largos tratamientos y no son muy invasivas, es decir, no es que no es que son tan difíciles de aplicar. Lo segundo, que han mostrado eficacia desde la infancia en situaciones reales.
O sea, ya hay evidencia de que varias de estas técnicas se pueden aplicar a los niños para que aumenten sus fortalezas y por ende aumente su bienestar. Tercero, se ha demostrado que no solamente sirve para aumentar el bienestar, sino también como una especie de vacuna de conductas problemáticas, como los excesos de uso de sustancias o, o la no planificación familiar, o han servido para evitar la presencia de conductas delictivas. Asimismo, se caracterizan porque es muy necesario cada tanto volver a traerle al paciente o volver a analizar a la organización para saber cuántos están implementando o no lo que les hemos enseñado. Asimismo, se caracterizan porque son técnicas muy específicas, o sea, muy chiquitas. Es decir, que están focalizadas a áreas muy pequeñas, o sea, muy concretas, quisiéramos decir. Lo otro es que es muy importante que cada una de estas técnicas se adapte a la cultura, es decir, al lenguaje de la población y con los recursos que tienen. Es decir, tomemos el ejemplo exagerado. Ven que en la escuela Gillon, para hablar sobre fortalezas del carácter y formas de aplicación, pónganse esto de la curiosidad, la fortaleza de curiosidad, o sea, se aplicaba con viajes alrededor de la escuela, entonces veían un montón de fauna, un montón de flora, para fomentar la apreciación. Pero ellos porque tienen esos recursos en esa cultura. En cambio, en otros contextos tendríamos que encontrar las formas para poder aplicarlas. Y lo otro dice que sí o sí, estas técnicas tienen una teoría, es decir, la teoría de la psicología positiva. Bueno, entonces, sí, seguimos con esto de los tratamientos. Vamos a tomar el, el modelo de técnica llamado conciencia, explorar, aplicar. Es una técnica planteada por Niemiec hace varios años, que es lo mismo que les dije hace un ratito. Paso 1, reconocemos nuestras propias fortalezas mediante algún instrumento. Paso 2, tenemos que asociar qué fortalezas del carácter nos sirvieron para conseguir algún tipo de logro. Asimismo, qué fortalezas del carácter nos sirven para mejorar las relaciones con los demás y cuáles aplicamos en nuestros momentos de alegría y dificultades. Y el último dice que debemos crear actividades para aumentar la aplicación de esas fortalezas. Como esto es muy teórico, vamos con un ejemplo. Hace unas clases hubo una persona que nos dijo, pónganse que un logro importante que tuvo fue ganar tal premio, pónganse de un concurso de canto. Entonces, quiere decir que si a esa persona le queremos aplicar este modelo, en primer lugar tenemos que evaluar sus fortalezas. Segundo, ver qué fortaleza del carácter, perdón, asociar qué fortaleza del carácter utilizó para ese logro. Por ejemplo, una de las que se me ocurre capaz que es la persistencia que tenga. Entonces, si esta paciente se llama Sandra, decirle, a ver, Sandra, entonces su logro, usted me dijo que fue ganar el concurso de canto. De estas fortalezas que usted tiene en este instrumento, o sea, de este diagnóstico de fortalezas que le estamos dando, ¿cuál usted aplicó para tener el logro? Y ella va a leer, a ver, según este instrumento, yo tengo fortaleza, tengo persistencia, tengo amor por el saber, tengo apreciación. Imaginen que sean solo esas tres. Entonces Sandra se pone a pensar, a ver, para conseguir ese logro del concurso de canto, yo apliqué persistencia, ¿verdad? Sí, porque cada día tenía que esforzarme previo a ese concurso. Ya entonces, tenemos identificado cuáles son las fortalezas que le sirvió para ese logro de Sandra. Imagine que tiene otro logro. O sea, nos va a decir el paciente Juan, mi mayor logro fue formar una familia. Entonces, a ver, Juan, según este diagnóstico que tienes de las fortalezas, ¿cuál te sirvió para generar ese logro? Imaginen entonces que el diagnóstico aparece en fortalezas como el amor, la prudencia y el humor.
Entonces Juan se pone a pensar, a ver, de estas tres, ¿cuál me sirvió para conseguir familia? Y nos podría decir el humor, porque con humor le conquisté a mi pareja. Entonces, aunque no crean, este ejercicio que es tan básico, es curioso porque al sujeto le empodera y le hace ver que eso de ganar el concurso de canto o formar familia no fue algo por una obra y gracia de la suerte o de algún tipo de divinidad, sino que, entre comillas, lo único que tuvo que hacer para generar ese logro fue aplicar una de las habilidades que ya tiene, es decir, la fortaleza de carácter. Asimismo, entonces, volvamos a nuestra paciente Sandra. Vea, Sandra, o sea, ¿con quién usted se lleva mejor? Con mi amiga Jennifer. Ya, muy bien. Entonces, Sandra, de estas fortalezas que usted tiene, ¿cuál cree que aplica con Jennifer? Entonces, Sandra capaz que se pone a pensar, a ver, yo con ella le digo la verdad y soy muy sincera, así que yo estoy aplicando mi integridad. Entonces, quiere decir que ahí estamos haciendo que la gente relacione estos eventos positivos como el logro, las relaciones positivas que tenga, o algún momento de alegría o algún tipo de dificultad con la fortaleza del carácter que la generó. En el caso de las dificultades, póngase que nuestra estudiante Sandra nos dice, una dificultad que se me ocurre es que me perdí tal materia. Ya, bueno, Sandra, entonces, usted, ¿por qué cree que perdió esa materia? Seguramente porque no aplicó alguna de estas fortalezas. Y ahí entonces puede que Sandra diga, claro, o sea, yo en mi diagnóstico tengo prudencia, pero me parece que en esa materia no fui prudente, sino, o sea, hablé de más y me peleé con los compañeros. Entonces, ahí le estamos haciendo ver que, vea Sandra, ese problema que usted tuvo de jalarse la materia, no es solamente por, o sea, usted lo puede prevenir si aplica más esta herramienta que usted ya tiene, que se llama prudencia. Entonces, le vamos a guiar para que usted aplique con más frecuencia, o dicho con una metáfora, es enseñar al paciente que ya tiene un músculo y lo único que tiene que hacer, entre comillas, en la vida para que le vaya mejor es aplicar con más frecuencia ese músculo, o sea, mostrarlo más. Y entonces, después de que el paciente ya haya asociado, pasamos a una etapa en donde le mostramos, o sea, o le mandamos semanalmente alguna tarea. Como, bueno, entonces, Sandra, usted tiene prudencia en su diagnóstico. No le gusta la clase de psicopatología. Entonces, como tarea tiene esta semana no ir y vomitar sus problemas o sus opiniones en esa clase porque después sus compañeros no le van a hacer caso, por poner un ejemplo. Recuerden que esto, o sea, estamos hablando de forma genérica. Ahora veamos entonces la intervención que necesito que ustedes se autoapliquen. Antes de seguir, quiero consultarles si alguien tiene alguna pregunta u observación. Profe, estos 3 pasos nosotros tenemos que seguir también para hacer el trabajo práctico. No. Este es un modelo más bravo, o sea, es más complejo. El otro que les voy a mostrar, ese sí es el que tienen que seguir. Ah, bueno, gracias, profe. Mm. Quiero enfatizar. Yo la primera vez que leí esto dije, no creo, porque parece muy fácil. Pero en serio, o sea, es bastante curioso porque revisé los datos y tal cual. Sí, tienen una eficacia bastante llamativa. Inclusive con evidencia empírica les puedo referir. Otra pregunta. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas noches. Sí. De curioso nomás, profe, vos llegaste a realizar investigación sobre esto acá en nuestro país, dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, no sé, ¿podrías comentar algo de eso con relación a las intervenciones o a los instrumentos? Me parece lo más curioso porque justo también uno siempre piensa en lo que va a ser el tema de la tesis y eso, y es algo muy interesante también esto, ¿verdad? Y muy nuevo también. Sí, si bien es cierto, esto me voy a explayar más cuando vayamos a la parte de las evidencias empíricas. Les puedo resumir para que la pregunta no quede en el aire, que los estudios que hemos realizado acá se resumen, por un lado, en diagnóstico, o sea, vimos cuáles son las fortalezas más comunes acá y cuáles son las que son más difíciles de detectar.
Asimismo, con una población limitada, pero sí tenemos datos de que aplicar este tipo de modelos sí aumenta la cantidad el tiempo que requieren las personas para aliviar cierto tipo de sintomatología. Por ejemplo, cuando esto se ha combinado en tratamientos de depresión, se ve que el paciente, o sea, genera más, ¿cómo se llama? Más compromiso terapéutico, o sea, se pone más la camiseta en comparación con los pacientes que solo utilizaban las técnicas clásicas. Este modelo también estamos, bueno, estamos pensando aplicarle también en las personas que han tenido algún tipo de baja producto de la situación de la pandemia, porque hipotetizamos de que este tratamiento de forma complementaria con otras técnicas de duelo va a generar una eficacia mayor, como sí se ha encontrado en otros países, por ejemplo, en las víctimas de ciertos terremotos y otras catástrofes que veremos en su momento. También encontramos, a ver, no, sí, de una vez les digo, esto que les voy a decir, o sea, tómenlo con mucha prudencia. Y si van a comentar en otros contextos, recuerden asegurarse que sea un ambiente académico, o sea, expliquen bien a la gente para que no sea malentendido. Entonces tengo que mostrarles este gráfico para darles una idea. Miren, estamos viendo las 24 fortalezas, ¿cierto? Entonces, acá encontramos un dato bastante curioso, porque ven que en teoría cada uno de estos son músculos, y tenemos un montón de músculos, la lengua en general actúan de forma conjunta para ayudarse. O sea, que como que van de la mano, o que cada una de estas son como cuatro calles que van a un mismo lugar que se llama ciudad bienestar. Algo que es curioso es que miren, acá encontramos que hay una relación opuesta entre dos fortalezas. O sea, esta autorregulación acá en la población local tiene una vinculación o una asociación con el amor. Entonces, recordemos lo que son relaciones. Relación quiere decir, o sea, que una variable, si es que aumenta la cantidad, el tamaño de una variable, la otra también. Por ejemplo, si uno come más, tiende a subir de peso. Entonces, como más peso. Entonces, son variables que van de la mano. Hay otras variables, en cambio, que son opuestas. Por ejemplo, cuando uno duerme más o cuando uno duerme, ya sé, o cuando uno, fíjense, bebe mucho alcohol, te baja el hambre. Entonces son dos variables también que están relacionadas, pero de forma opuesta. A más alcohol, menos hambre. O a más tabaco, menos hambre. Entonces son relacionadas porque si experimentalmente a un grupo de personas le elevas el alcohol, va a bajar el hambre. Entonces, hay variables que tienen relación. Acá lo que les digo es que encontramos que la autorregulación tiene una vinculación con el amor, pero lo que es muy sorprendente es que no es positiva. Es decir, que la gente que tiene más autorregulación, o sea, más autocontrol, parece que tiene una dificultad para enamorarse. Es decir, es una evidencia muy, muy curiosa que encontramos acá, porque parece ser entonces que por alguna razón cultural, entonces la gente que más se protege, esa protección le lleva a un extremo a tal punto que le dificulta la capacidad de amor. Entonces, esto sé que es complejo, pero se entendería así. Parece ser que por diversas razones de la historia de la cultura local, es que se fomentó ciertas conductas de ser reservado o ser callado. Entonces, eso tiene una larga data. Y lo que sucedió es que en el siglo pasado parece ser que durante la dictadura, que no estamos diciendo que, o sea, absteniéndome de criterios políticos, objetivamente lo que sucedió es que para fomentar una forma de pensar se restringieron las fronteras y también entonces se hizo desaparecer a ciertas personas que pongamos un número, me parece, vamos a poner que, imaginen que sean solo 2.000 personas, entre comillas, solo 2.000.
pero la cantidad de gente que estuvo presa sí fue grande, en comparación con las dictaduras argentinas o chilenas, en donde la cantidad de bajas sí fue mayor. O sea, parece ser que acá a nivel de Paraguay se fomentó una especie de cultura del miedo a partir de que no es que, entre comillas, mataban a tanta gente, pero lo que sí hacían es meterles presas a las personas para amedrentarles. Entonces, al meterle preso durante un tiempo y hacer que salga, parece ser entonces que eso, conjuntamente con em, un elemento cultural. Disculpen, yo no hablo guaraní, les voy a leer como se escribiría en castellano, con la cultura de Piragüe, disculpen mi pronunciación nuevamente, generó entonces una especie de creencia social de desconfianza. Es decir, o sea, de que puede que seas amigable con el otro, puede que seas muy tolerante o muy tranquilo o que pareciera ser que eres muy amable. Pero el punto es que esa especie de cultura del miedo que generó la dictadura parece ser, entre comillas, que se heredó a través de un valor a la generación actual y los jóvenes y los adultos intermedios a la actualidad. Parece ser que esa autorregulación o esa autoprotección le usan de forma exagerada a tal punto que se autorregulan tanto que les afecta su capacidad de amor, porque ven que para uno que se puede enamorar debes confiar en el otro. Entonces parece ser que un factor cultural generó que la autorregulación se use tanto que llegue a dificultar que la gente pueda sentir amor pleno. Y eso es algo, miren, gravísimo. Es mi tesis doctoral, de hecho. Entonces es algo gravísimo porque ahí estamos planteando que entonces las políticas de reparación a las víctimas no solamente deben centrarse en reponerle a la gente con mucho respeto que perdió familiares o que entre comillas solo fue exiliada o solo les metieron presos o solo les pegaron, sino que dense cuenta que se generó una especie de cultura en donde tiene bloqueado uno de los caminos a la felicidad, que se llama amor. Entonces es una cosa muy, muy curiosa lo que se encontró acá. Igual en Ecuador y en Perú se encontraron otro tipo de cosas bastante llamativas, pero donde Profe, quiero llegar es eso. Sí, preguntas, escucho. profe, hablando de la metodología en sí, y como dijo usted que aplicó acá en Paraguay, em, y habló también de empoderarle justamente al paciente. ¿Cuáles serían las desventajas en este método? Hablando de que ya le das un empoderamiento al paciente. ¿Encontraban ustedes alguna desventaja durante la aplicación? Sí, no solo acá, sino en general hay cierto tipo de críticas, igual que, bueno, nos estamos adelantando a ciertos elementos. El problema que tienen estas técnicas, primero le hablo así de frente, es el nombre, porque ve que positivo, que flow, lo que sea. Lamentablemente en castellano tiene una connotación que suena superficial. Entonces la primera limitación es que tienen, exagero, muy malos nombres. Segundo, la limitación también que se tiene es que los protocolos todavía no están tan bien estandarizados como están, pónganse en otras escuelas como la cognitivo-conductual, que te dice 6 sesiones u 8 sesiones. Acá ya se acerca tipo rangos, hágale por un mes, por 2 meses, pero así de forma tan concreta como tienen los protocolos de otras escuelas, todavía no se llega. El tercero, como también enfatizo, es que esto sirve siempre y cuando no haya una grave limitación de las condiciones de calidad de vida. O sea, a gente que está pasándola muy mal, claro que va a servir esta vuelta, pero el punto es que va a servir menos en comparación con otro tipo de técnicas. Entonces, a manera de resumen, eso les podríamos decir que no está tan protocolizado. Por eso es que en algunos momentos van a tener que sortear esto con su cintura terapéutica a ver cómo aplica. El segundo, justificar así con mucha evidencia o con mucha seriedad, que aunque esto suene raro o aunque esto suene superficial, en serio sirve. De hecho, por eso es que les voy a mostrar en los siguientes minutos así varias investigaciones para que se convenzan de eso. Y el tercero, ¿cuál era? Que en condiciones vulnerables también hay evidencia de que sirven, pero parece que la eficacia es menor. Sí, otra inquietud. Les escucho, por favor.
Profe, me quedó nomás ahí una pequeña dudita. Cuando estabas hablando del tema de la autorregulación y lo que sería su relación con el amor, ¿es una cuestión de que le cuesta a la persona dentro de, o sea, culturalmente nos cuesta expresar con No, confianza o no se desarrolla ese vínculo de... claro, de forma resumida sería así, que parece ser que la cultura local les enseña a los habitantes una barrera para que puedan tener un amor estable o un amor pleno. Así como hace un ratito les conversamos que hay culturas que les enseñan el materialismo y eso te dificulta la gratitud. Entonces acá parece ser que por unas razones políticas, económicas y sociales, la gente, entre comillas, ya nace con una barrera cultural para que puedan enamorarse de forma estable. No estamos diciendo que no lo consigan, sino que estamos diciendo que parece que los vínculos que fomentan tienen una limitación para que lleguen a ese nivel de profundidad. O los que llegaron a ese nivel de profundidad tuvieron que sortear, o sea, saltar esa limitación cultural de la desconfianza. Y eso es algo gravísimo, o sea, porque dense cuenta que quiere decir, o sea, que a una generación le heredaron una barrera para el bienestar. O sea, que no, entre comillas, solamente hubo bajas humanas o pérdida de libertades de ciertas personas, sino la gente que nació 20 años después sigue presentando esta vuelta. Entiendo, profe. Qué llamativo, en serio. ¿Será que hay algún lugar en donde nosotros podamos leer respecto a esto? Si es que se hizo alguna investigación. Sí, o sea, les puede pasar mi tesis, pero eso recién en un mes, porque ve que tiene Ah, cierto tipo de procesos. O sea, ajá, es una investigación que se hizo, o sea, que es inédita, a eso me quiero referir. claro. Vamos a esperar entonces, profe, para poder leer un poco acerca de eso. Gracias. Bueno, sí, y esto quiero enfatizar, entonces también ahí en ese estudio, otra de las cosas que concluimos es que entonces la reparación histórica que se debe a la cultura local no es solamente por las bajas, por la gente que estuvo desplazada, sino también, o sea, se tiene que cuantificar, o sea, eh, cuál es el efecto que están generando o cuál es el problema que está generando ahora y en las siguientes generaciones, el hecho de que por una situación política, social y económica antigua tengan esa barrera para llegar al bienestar. O sea, complicado eso. Pero eso seguramente tiene que discutirse también en ciencias como la economía, la sociología y la política. Pero bueno, sigamos. Entonces, ahora sí, lo que ustedes tienen que aplicarse. La técnica más común o que más... No, retiro lo dicho. Una de las técnicas que tiene más eficacia es esta que se llama... Uy, no puse el nombre. Bueno, estas son siglas en inglés, pero en pocas se llama la técnica uso de tus fortalezas en diferentes maneras. Esta es una sigla en inglés. Repito el término. Uso de tus fortalezas en diferentes formas o diferentes maneras. Entonces, a ver, esta técnica consiste en dos pasos, así tal cual como está puesto en el trabajo práctico. Entonces, el primer paso, como se les dijo hace un ratito, es el diagnóstico de sus fortalezas. Para lo cual, si es que mi computadora no vuelve a fallar, les voy a mostrar cómo hacer. Un ratito voy a salir. A ver. Sí, por cierto, está funcionando. Bueno, entonces, hay como 100 instrumentos para medir fortalezas del carácter. Hay algunos validados de Paraguay, temas de aspectos. Entonces, para su trabajo práctico, yo les recomiendo que ustedes se evalúen sus fortalezas entrando a la página del Instituto VIA. Entonces, dice via, charactervia.org. Damos clic en entrar y entonces nos va a aparecer una página. Entonces, como uno habla
español, entonces acá debe haber una parte que dice seleccionar idioma. Entonces acá vamos y ponemos de español. Y miren, nos dice que da vida a tus fortalezas, tal cosa, tal cosa. Realice la encuesta gratuita. Y entonces aquí, cuando damos clic, nos van a aparecer ciertas preguntas que nos vamos a tardar aproximadamente 15 minutos. Y entonces después nos va a dar un perfil de las fortalezas. Por eso nos dice, miren, es una autoevaluación gratuita que toma 15 minutos, tal cosa, tal cosa. Y entonces les va a hacer ciertas preguntas, las cuales no son más que descripciones de lo que nosotros hemos dado en estas clases. Es decir, o sea, para cada uno de los 24 fortalezas tienen diferentes ítems. Y entonces ahí ustedes van contestando. Me parece que es en una escala Likert del 1 al 5. Entonces, después de que uno contesta, ahí te aparece tu, ¿cómo se llama? Tu diagnóstico. Recuerden que para esto les van a pedir que ingresen un correo electrónico porque a ese correo electrónico les llegan los resultados. Entonces, con este instrumento, ustedes pueden aplicarse la, ¿cómo se llama? Pueden obtener el diagnóstico. En esta página VIA hay otro tipo de instrumentos que son más rápidos. Yo les recomiendo que hagan este porque es el más sencillo, pero hay una cantidad bastante grande de instrumentos para aplicar a niños, a cierto tipo de personal, a personas con capacidades diferentes, a adultos mayores. Es decir, o sea, acá en esta página van a encontrar más recursos. Bueno, entonces, volviendo. Parte 1 de esta técnica es que ustedes tienen que sacar su diagnóstico de fortalezas. Y la parte 2, así muy sencilla, es que ustedes por 5 días, aunque como estamos con el tiempo, vamos a tener que adaptarnos. Por 4 días, no más, ustedes van a tener que aplicar alguna de esas fortalezas del carácter. Entonces, veamos con un ejemplo. Vamos a hacer aquí. Imaginen que tenemos una persona que tiene apreciación. También en el diagnóstico le apareció otra cosa que tiene humor. Les va a aparecer un listado de las fortalezas que tienen más alto ustedes. Entonces yo les recomiendo que elijan las 5 primeras, o sea, las 5 más altas. Y vamos poniendo entonces en un listado. Apreciación, humor, amor por el saber, imparcialidad, una más, bondad, pongamos. Entonces ya tengo el diagnóstico. Segundo paso, recuerden, el profesor me dijo que por 4 días tengo que aplicar esto. Entonces debo así pensar, bueno, mañana es viernes, ¿en qué actividad puedo aplicar alguna de estos? Pónganse que trabajan. Entonces, a ver, o sea, yo suelo ser bueno para contar chistes. Entonces, ¿qué tal si aplico el humor en un ambiente nuevo? O sea, no le he hecho chistes a los compañeros del otro edificio. Entonces, voy a aplicar el humor a los compañeros del otro edificio. A ver qué pasa. O a ver, a mí me salió entonces amor por el saber. Entonces, eso yo aplico en la facultad. Pero por estos días, entonces voy a aplicar mañana a aprender cierto plato de cocina. Qué sé yo. O por estos días voy a aplicar este amor por el saber a, no sé, aprender algún idioma nuevo. O bueno, en la bondad voy a ser entonces más amable con el compañero de facultad. A ver qué pasa. Es decir, este segundo paso consiste en que por 4 días tenemos que aplicar de forma deliberada alguna de estas fortalezas del carácter. Entonces podríamos aplicar, miren, el humor en 4 días, en diferentes actividades. O sea, voy a ser más chistoso con el vecino, con la vecina, qué sé yo. O voy a utilizar el amor por el saber en varias cosas. O pueden irse alternando. Entonces, para tal día voy a utilizar más apreciación, es decir, el sábado como me voy a ir a tal cerro, esta vez voy a estar más consciente y en vez de centrarme en sacarme una bonita foto, voy a centrarme en qué siento al estar enfrente del cerro. Es decir,
en pocas palabras, este segundo paso consiste en que ustedes de forma deliberada apliquen alguna de las fortalezas que ustedes tienen en sus actividades cotidianas. Y por ende tienen que escribir, o sea, cómo están aplicando, así como pusimos acá. Humor, le hago más chistes a mis compañeros del edificio. Es decir, se describe la actividad. Y después ponemos cómo nos sentimos, o sea, ¿qué es lo que me hizo sentir? Me sentí más chistoso, qué sé yo. Entonces, si ustedes desarrollan más, o sea, ven que su profesor les pone en términos muy, muy cortitos para ser didáctico, pero ven que esto sería bueno que desarrollen más, o sea, que hagan hablar más. Entonces, no solamente se van a sentir más chistosos, capaz que se sienten más plenos, se sienten con más energía, se sienten más en paz. Entonces, esta técnica de uso de las fortalezas no es más que estas dos cositas nomás, un diagnóstico y una planificación y aplicación deliberada de las fortalezas en las actividades cotidianas, obviamente, y un registro. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes para su trabajo práctico. Si eso quieren hacer, pónganse, si están trabajando en alguna organización, recuerden que el tercer paso consiste en hacer plenarias en donde los actores, en donde los participantes comparten cómo fueron aplicándolo. ¿Me van siguiendo? O sea, entonces ven que como nosotros no vamos a hacer una plenaria de 40 personas, entonces la plenaria va a ser que ustedes escriban estas cosas y su profesor va a leer. Entonces, eso consiste en su trabajo práctico. Por eso les recomiendo, si yo estuviera en su lugar, máximo hasta mañana, sería bueno que ya tengan su diagnóstico de personalidad, de fortaleza, perdón. Y ahí entonces comiencen a aplicar. Bueno, hasta aquí, preguntas. Perdón, también, como no hubo clases el lunes, tenemos que postergar la fecha de entrega del trabajo práctico. A ver, entonces, si comienzan a aplicar sábado, lunes, martes. Vamos a hacer algo. Hasta el martes a las 11:55 de la noche pueden entregar el trabajo. Entonces vamos a hacer esa prórroga porque, como les digo, el lunes tuvimos una dificultad. Entonces ahí van a tener tiempo para aplicar las fortalezas por 4 días. Recuerden, esto no es... hay un formato que está puesto ahí en el plan de la clase y también está en el aula virtual. Entonces, acerca de extensión, de cuántas páginas máximo, cuántas páginas mínimo, eso ustedes tienen la libertad. Porque yo lo que les voy a evaluar, como dice ahí en el criterio, es que tengan el diagnóstico de sus fortalezas y que se muestre que hayan aplicado por 4 días. Entonces hay gente que explica mejor, otros que resumen, pero lo importante es que me muestren evidencia de que sí aplicaron y que me muestren cómo se sintieron, que no sea solamente bien o me sentí mal, sino que expliquen de una forma más clara, independientemente de la extensión. Bueno, preguntas hasta acá. Profe, Profe, perdón, adelante nomás, compañera. ¿se podría aplicar dos virtudes a la vez o una nomás? Por ejemplo, humor y amor a lo que sea. ¿Se puede aplicar dos o solamente uno? Claro, sí, Verónica, le aclaro, estos no son virtudes. Fortalezas del carácter son lo que hemos aprendido. Virtudes son grupos de fortalezas. Perdón, Entonces, profe. sí, usted puede aplicar una o las que quiera. Y esto también les quiero enfatizar, o sea, en serio prueben, o sea, hagan en serio este ejercicio y se van a dar cuenta que capaz que les hace más bien de lo que ustedes creen. Entonces, o sea, yo creo que por algo ustedes están en esta clase, no solo por los azares de la vida. Entonces, capaz que en serio a más de uno de ustedes le va a mover y le va a gustar mucho este tipo de ejercicios. Bueno, ¿quién más iba a preguntar algo? Profe, yo más que nada, y ya me anticipo en mis
Disculpa, ¿verdad? Quería ser atrevido y quería pedirte, profe, si se podía dejar para el miércoles la entrega, porque viste que el martes tenemos un examen y es medio pesadito ese examen. Y seguro la gente va a estar con eso también hasta tarde. Y si se Hagamos algo podría, entonces. Sí, o sea, para tener una postura intermedia, les podría esperar hasta el miércoles a las 5 de la tarde. dale, profe. Mm, Espectacular. Bueno. Y en serio, esto no es difícil, o Gracias. sea, inclusive si alguien Sí. tiene algún tipo de problema y no tiene computadora o algo así, pueden hacer hasta a mano y sacan fotografías. O sea, porque lo importante es, o sea, que hagan, o sea, que en serio se tomen el tiempo de, así sea, 5 minutos al día, aplicar el amor por el saber para aprender una poesía y a ver cómo me siento. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Bueno, sigamos entonces, que tenemos unos Profe, minutos. sería, perdón, profe, Sí, sería escucho, como Joana. una descripción argumentada, algo así. ¿Qué es descripción argumentada? Sería más bien, o sea, voy a describir, por ejemplo, yo tengo, vamos a decir, a mí me gusta, por ejemplo, leer, por Mm, decirlo así. Y bueno, y voy a describir que me gusta leer y ese tipo de cosas y fundamentando otra vez. ya sé. Sería algo así como, así les contesto, es como hacer un diario. Querido diario, Ah, ya, hoy ya, apliqué tal cosa. ya, Querido diario, me sentí tal cosa. ya, Pero sin ya, escribir profe, diario. entendí. Mm, Pero puedo agarrar varios ítems, porque yo me conocí más con esta mm. clase, ¿verdad? Que dio la otra vez, que decía ciertas cualidades. Y bueno, y varias cosas que yo siempre pasé desapercibido, por ejemplo, puedo decir ciertamente que tengo, Claro, sí, pero Joana, a veces no, pero no le oriento. desarrollo. No. Primero aplíquese el Gracias, profe. instrumento para saber cuáles son las fortalezas más altas y aplíquese o aplique las más altas, porque esas son las que han demostrado más eficacia, porque aplicar fortalezas que tenemos de Entiendo, menor profe. nivel impacta menos. Ya. Mm, Gracias, profe. Bueno, Joana, ¿alguien más? Profe, el formato no dice PDF o Word porque por las dudas nomás para aclarar si es que hay algún formato en el cual tenemos que presentar. No, porque eso les limitaría o sea, no quisiera ponerles limitantes a nivel de la tecnología, más de los que ya hay. Bueno, sigamos. Ya hablemos entonces un poco más de ciencia. O sea, todo bien con la teoría, todo bien con la psicopraxiología o la parte aplicada. Metamos ciencia. Entonces, siempre y cuando esto funcionara así. Nos dice que ya desde el año 2005 esta técnica demostró que genera, si es que se aplica por 5 días, un aumento de la felicidad y disminución de los síntomas depresivos y genera un efecto hasta por 6 meses. Enfatizo, si esto se hace bien por 5 días, con la detección, la aplicación de las fortalezas y la plenaria, genera, parece ser un efecto como una especie de vacuna que actúa hasta por 6 meses en la gente. Y parece, con mucho respeto, una pavada hacer ese tipo de cosas, pero, pero en el año 2005 se mostró esto. Asimismo, 9 años después, el equipo de Proyer encontró resultados similares si se hace la técnica mediante Internet. O sea, si es que algo así como estamos haciendo nosotros, solo que en vez de 5 días, 4 días. Solo que en vez de 4 días, 5 días, quise decir. Entonces encontró lo mismo. A su vez, miren, el equipo de Maluf en 2018 hace un meta-análisis. Recordemos que meta-análisis consiste en agarrar los datos de diferentes investigaciones y hacer una muestra gigante, o sea, como un análisis de análisis o un superanálisis. Entonces, estos metaanálisis son más robustos porque utilizan poblaciones más diversas y ven que a mayor población hay evidencia más sólida. Entonces, ellos descubrieron que existe una mejoría en el afecto positivo. Recordemos que afecto positivo es la emoción, es la felicidad subjetiva o la felicidad
¿cómo era que les dije? Momentáneo, ya. Entonces, hay aumento considerable en felicidad momentánea. También hay disminución de síntomas depresivos. Ojo, ya que estamos hablando de algo más bravo, no es que solamente a la gente le hace sentir bien, sino que se observa que hay un impacto en la depresión por sí mismo. Aumenta la satisfacción vital, es decir, cómo nosotros miramos a nuestra vida. Asimismo, la gente que aplica esto se observa que aumenta su nivel de florecimiento, es decir, que ven que florecimiento le hablamos como, o le llamamos al bienestar psicológico, o sea, su felicidad más estable, que también la aumentó. Nos dice que adicionalmente ellos encontraron que los pacientes que aplican esta técnica en los siguientes meses amplían el uso de sus fortalezas, o sea, el uso deliberado o el uso planificado del músculo bíceps que ahora estamos descubriendo que había sido que tenemos. Y asimismo, ellos descubrieron que póngase, en síntomas como el pesimismo o la mala onda, por poner términos muy coloquiales, estas técnicas ahí sí no funcionan. O sea, que te hacen sentir mejor y te bajan los síntomas depresivos, pero cierto tipo de negativismo, eso sí, no hay efecto ahí. También el equipo de Gacemi el año pasado encontró que la aplicación de esta técnica mejora el burnout en diferentes grupos de profesionales. Asimismo, el bienestar, la satisfacción vital. Es decir, encontraron resultados semejantes en población laboral. Hasta aquí, ¿qué preguntas hay o sigo? Ojo, enfatizo, esto es un resumen nomás de los datos que respaldan esta evidencia. Y es porque ya no me entraba más en la diapositiva. Pero tranquilamente les puedo citar unas 50 investigaciones acerca de esto. ¿Alguna pregunta? Entonces, sigamos. Uno se podría preguntar entonces, bueno, ¿y esta teoría de la fortaleza del carácter o de la psicología positiva, y cómo calza con otras teorías que nos han enseñado? Pues, como la primera fuerza, la segunda fuerza, el humanismo, lo sistémico. Y entonces, Niemiec hace 2 años ya plantea que de a poquito parece ser que estas teorías de las fortalezas del carácter están siendo incorporadas en las otras formas de psicoterapia. Por eso es que nos dice que a esta fecha ya hay avances en la teoría psicoanalítica, en la segunda fuerza, o en la tercera, o en los enfoques sistémicos familiares. Y nos pone ejemplos, miren. A nivel del psicoanálisis, nos dice que si es que se integra este conocimiento de las fortalezas del carácter, puede servirle al psicoanálisis para que se pueda explorar o analizar de una forma más profunda de dónde salieron estos rasgos positivos. Es decir, en nuestros pacientes podemos detectar cuál fue el origen de las fortalezas del carácter. O sea, imaginen que tenemos un paciente que tiene amor. Entonces, con las técnicas psicoanalíticas podemos analizar cuál es el origen de esa fortaleza. O sea, si es que fue por la resolución adecuada de un conflicto edípico o por la superación de algún tipo de sentimiento de inferioridad. Asimismo, nos dice que en el psicoanálisis aplicar las fortalezas puede servir para que nosotros podamos entender cómo se desarrollaron. O sea, esta perspectiva que tiene la paciente Sandra, entonces, o sea, cómo fue creciendo, o sea, qué le pasó en la escuela para que se afiance esta fortaleza del carácter, o en el colegio, qué eventos le hicieron para que tenga mayor, o sea, qué eventos favorecieron esa presencia, o qué eventos dificultaron para que tenga un nivel mayor. Asimismo, esto se puede integrar si es que podemos estudiar cómo se aplican las fortalezas del carácter en la familia. Es decir, Sandra, bueno, ya sabemos que tiene
amor por el aprendizaje, amor por el saber. Pero eso, ¿será que Sandra le usa en su familia o solo le usa en el trabajo? Es decir, tratar de entender cómo las fortalezas del carácter de nuestro paciente interactúan con las fortalezas y conflictos de los demás para generar más relajo o para disminuir los síntomas. Es decir, que en pocas palabras, al psicoanálisis le va a servir incorporar el uso de este músculo porque va a poder levantar más cosas o comprenderle mejor al paciente a partir del análisis de ese bíceps. Y por último nos pone como recomendación que también se puede analizar en la historia, sobre todo en los primeros años del desarrollo del paciente, cómo es que se fomentaron las fortalezas o a qué momento le atajaron o el paciente se olvidó o le sirvieron. Es decir, que se puede utilizar psicoanálisis con esto, con el ejemplo que nos puso Niemek. A nivel de la segunda fuerza, nos dice, mire, acá también, si es que incorporamos las fortalezas del carácter, podemos fortalecer cierto tipo de objetivos. Por ejemplo, nos dice que si es que enseñamos o aumentamos la curiosidad de nuestros pacientes, esto puede servir para facilitar la detección de pensamientos automáticos. O asimismo, nos dice que si es que enseñamos a nuestro paciente la fortaleza llamada perspectiva, esto le va a servir, por ejemplo, para el debate terapéutico, o sea, para cuando el sujeto tiene que ver de una forma más equilibrada sus problemas y no centrarse tanto en el síntoma que le aqueja. Asimismo, también nos plantea que cuando se aplica esa técnica en donde a un problema grande le dividimos en partecitas, llamada deconstrucción de situaciones problemáticas, entonces en esta separación en problemas chiquitos, nosotros podemos hacer que el paciente en esos problemas chiquitos aplique las fortalezas del carácter para que el sujeto entonces resuelva con mayor eficacia o más rápido esos problemas chiquitos. Y, ¿cómo se llama? Y pone entonces ejemplos de ya psicólogos de esta área que ya han diseñado protocolos de técnicas cognitivo-conductuales que usan también fortalezas del carácter. Por ejemplo, Wallin hace ya 8 años diseñó una especie de análisis funcional que incluye fortalezas del carácter. Es decir, si el análisis funcional, de forma muy resumida, consiste en que al paciente le hacemos que cuando le venga el síntoma que le molesta, describa la fecha y lugar en donde le está pasando, qué es lo que le está pasando, qué pensamientos tiene en esta crisis, qué síntomas tiene en estas crisis. Y, o sea, eso es del análisis funcional de forma muy resumida. Y también Wallin dice que ahí podemos hacerle que el paciente piense qué fortaleza puede aplicar para atajar esas ideas y emociones que le hacen mal. Y otro ejemplo es el tratamiento de Padesky y Mooney, quienes ya diseñaron una terapia cognitivo-conductual basada en las fortalezas, es decir, en donde de forma ya protocolizada meten estas técnicas en su intervención. Entonces acá se les puso las referencias que están al final también de la diapositiva en caso de que quieran leer más al respecto. Hasta aquí, ¿qué preguntas hay? Sigamos entonces. Me interrumpen nomás a cualquier rato. Ejemplos de integración en la tercera fuerza. Nos dice que, miren, si el terapeuta reconoce sus fortalezas del carácter,
y aplica esas fortalezas del carácter en mayor frecuencia, eso le va a servir para que tenga más congruencia con los pacientes. Es decir, o sea, que ven que en la tercera fuerza se basan en que uno tiene que tratar, de forma muy resumida, digo, tiene que tratar de aceptarse más y dejarse ser. Entonces, si detecta sus fortalezas del carácter y deja ser con más frecuencia esas fortalezas, va a ganar congruencia, o sea, va a ser una persona más íntegra, por poner un término. Entonces, su calidad como terapeuta también va a mejorar. Y nos dice que también recordemos que cuando Maslow planteó la pirámide de necesidades, el último nivel era la autorrealización. Entonces ven que en ese nivel, ahí uno de los requisitos es que el sujeto sea más espontáneo y aplique sus talentos. Entonces, desde esta sugerencia nos dice que qué tal si además de implementar sus talentos, también implementa más las fortalezas del carácter. A nivel de la terapia sistémica o también conocida como familiar, Sheridan y Burt en el 2009 ya diseñaron una psicología positiva centrada en la familia. Es decir, esta es una intervención en donde se basan en que para evitar los relajos de una familia, primero detectan cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros y entonces identifican cuando se genera el relajo, cómo podrían evitarlo si es que alguno de los miembros aplica esos músculos para paliar esa situación. Por ejemplo, una familia, entonces, que cuando llega borracho tal persona, se dan a golpe. Entonces, o sea, no, eso es un ejemplo muy que conlleva una explicación mayor. Imaginen que la gente, o sea, que hay personas que se pelean por cómo se viste uno de sus miembros. Entonces, ven, o sea, que podría ser que uno de los miembros de esta familia tiene humor. Entonces, si ese humor le aplicaría antes de recibir la crítica o dar la crítica, puede que el sujeto recibiría o el impacto sería distinto. Entonces, se rompe esta cadena de pequeños defectos que generan relajo. Por poner un ejemplo muy cortito, obviamente. O también Niemiec planteó que en este enfoque se puede elaborar genogramas de las fortalezas del carácter. Recordemos que genogramas son esas representaciones gráficas en donde te dice el paciente cuál es su relación familiar y con quién se lleva más, con flechitas o con quién se lleva menos, o con quién está cortada la relación. Es decir, ese gráfico que se utiliza para representar el ambiente familiar. Entonces, Niemiec propone que también podríamos hacer eso, ver un genograma de las fortalezas. O sea, el paciente, su principal fortaleza es la esperanza. Su padre tiene tal cosa. Y así entonces podemos ver no solo las relaciones de los miembros, sino también las relaciones de las fortalezas del carácter para poder intervenir en ellas. Entonces, pónganse que la relación está cortada entre papá e hijo y ambos tienen amor por el saber. Entonces, si es que analizamos solo un genograma de las personas, veríamos que está roto ese vínculo. Pero si le ponemos las fortalezas, veríamos que son idénticas. Entonces, bastaría encontrar o guiarles para que haya una actividad en donde ambos puedan primero reconocer su músculo y después aplicar ese músculo. Porque cuando la gente aplica el músculo, ustedes se van a dar cuenta cómo comienzan a sentirse mejor. Y también propone que en este enfoque se puede memorizar las fortalezas del carácter de cada uno de los miembros de la familia para validarse mutuamente, es decir, podría ser un ejemplo para hacerse el aguante o lanzarse flores mutuamente. Ejemplo. Voy a salir un rato de la psicología para ejemplificar. Imaginen que estamos en un ambiente con mucho respeto. Les digo porque yo también estuve metido, o sea, vi de cerca. Pónganse un ambiente de gente que, pónganse, de artes estéticas, como la actuación. Ven entonces que una de las cosas que les caracteriza a ciertos ambientes como esos es que mutuamente, o sea, cuando a alguien le sale bien, o sea, le lanzan flores. Ah, mire, súper bien te salió tal cosa, o qué bonito que saliste en tal foto.
Y entonces cuando el otro le toca actuar o se saca una foto, los otros también así le lanzan así flores al ego. Entonces esa es una técnica de validación colectiva, en donde al otro le hace sentir más seguro porque los demás le dan su opinión. Entonces esa validación también nosotros podemos utilizar, pero para hacerle más consciente a cada miembro de la familia de la fortaleza del carácter que tiene. Es decir, entonces se le junta a la familia y cada uno entonces identifica cuál es la fortaleza. Y entonces le dice, bueno, entonces usted dé algún tipo de ejemplo en donde su hermano sí aplicó la prudencia. Y ahí sí se le dice, hermano, tal cosa como cuando tú haces tal vuelta o evitas el relajo en tal cosa, ahí se nota que activa la prudencia. Y el hermano se pone a pensar, cierto, no me había dado cuenta que la prudencia aplico ese rato. Y esos son ejercicios de validación mutua. Si es que acá hay personas, o sea, que se llevan bien entre ustedes o cosas así, capaz que podrían hacer esos ejercicios de compartirse cuál fue su diagnóstico de personalidad, de fortaleza del carácter. Y le preguntas a tu compañero, o sea, ¿en qué actividad tú dices que yo aplico la perspectiva? Obviamente, para que el otro te pueda dar su opinión, tiene que saber fortalezas del carácter. Por eso es que recién a esta altura del módulo es que se les está explicando esta vuelta. Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas hay? Sí, otra cosa. Esto también se ha aplicado a nivel de parejas, o sea, la validación mutua, y se ve que cuando mutuamente se validan las fortalezas, parece ser que las parejas tienden a unirse más. Bueno, otra pregunta. Entonces, sigamos. Como les dije hace un momento, acerca de los instrumentos de evaluación, existe una cantidad bastante grande que está cerca de los 100 instrumentos que se han creado para medir estas fortalezas, los cuales han sido creados en varios idiomas, en diferentes formatos de extensión. Hay algunos que tienen preguntas de hasta 240, hay otros bastante cortos como el que se validó acá en Paraguay, que tiene 24. Es decir, son diversos. También en la aplicación hay algunos que son autoaplicables, o sea, que tú mismo te contestas. O también hay otros dirigidos para padres con la finalidad de que evalúen a sus hijos. O también en el ámbito laboral de supervisores para que evalúen a los subalternos o viceversa. Como les dije, hay en diferentes lenguas, inclusive no solo las lenguas oficiales de cada nación, sino lenguas aborígenes, como, ahorita se me fueron los nombres, pero quiero decir que también se han validado o se han traducido a lenguas que son propios de ciertos clanes pequeños que podríamos atribuir como lo que antes se llamaba tribus, para que también puedan ser evaluados en esas poblaciones. Se han validado a diversas culturas. Al ojo les puedo decir tranquilamente que los instrumentos de fortaleza debieron ya haberse validado en unos 80 países por lo menos, si no es más. Acá en América del Sur tenemos validaciones en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Perú. Me parece que los 10 países de América del Sur ya tienen. Y como les dije también, se dirigen a diferentes grupos etarios, desde niños hasta personas adultas, incluyendo adultos mayores. Y también hay instrumentos que sirven para detectar las fortalezas en personas con cierto tipo de limitaciones intelectuales o enfermedades del desarrollo, que les impediría verbalizar o que les impediría responder de forma escrita. Entonces también hay en ese tipo de modalidades. Sí. Bueno, ahora sí vamos a la parte de las críticas. Como les dije hace un ratito,
todo bien con la evidencia y ciertos aspectos, o sea, es muy interesante y muy útil, lo que sea, pero también hay que pisar la pelota. Entonces, la primera crítica que se encontró es que de esas 24 fortalezas, no todas cumplen los 10 criterios necesarios para estar en este listado. Si nos perdimos, recordemos esto. A ver, ¿dónde se me fue? Acá está. Hay ciertos criterios para estar dentro de esta clasificación. Entonces, hay algunas fortalezas del carácter que no cumplen totalmente estos 10. Por ejemplo, la prudencia, o sea, en pocas palabras, eso de ser buen consejero o resolver con facilidad los problemas complicados de la gente, no se puede detectar tan bien en infantes, o sea, porque se requiere que adquieran el habla y entonces que pasen cierto tipo de edad y recién en la adolescencia comienza a detectarse de forma más clara. Entonces, la primera crítica es que no todas las 24 cumplen esos criterios que inicialmente estaban escritas. Otra crítica es que aún existe un déficit en la unión entre las fortalezas del carácter con rasgos normales y patológicos. Es decir, ven que las fortalezas son rasgos de personalidad positiva. Cuando nosotros tomamos los modelos de rasgos de personalidad normales como el Big Five, se ve, o sea, que no tienen una relación tan directa, o sea, no es que pónganse mucha extraversión, va y genera tal cosa, tal fortaleza. Es decir, o sea que esos modelos teóricos todavía no han podido calzar tanto. Y más aún con rasgos patológicos. Pónganse. Hay modelos en donde explican cuáles son los rasgos de la personalidad negativa, o sea, la patología de la personalidad. Y eso se llama triada oscura, que en términos muy burdos sería como los indicadores de ser malo. Entonces, la triada oscura tiene niveles de maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Entonces, con estos rasgos de la triada oscura, todavía no se les puede vincular cómo se relaciona con las fortalezas del carácter. O sea, si una fortaleza del carácter está ausente, genera alguna de estas, o sea, esa vinculación teórica todavía está pendiente. Sin embargo, también, ya para elevar el discurso más, acá les podemos decir que estamos realizamos un estudio para identificar también si, póngase, la gente se siente más atraída hacia gente que tiene fortalezas del carácter o la gente siente más atracción hacia los estereotipos de chico malo o chica mala. O sea, si es que son más atractivos para la gente las fortalezas del carácter o son más atractivos para la gente la triada oscura de la personalidad. Entonces, eso indagamos en una población importante de acá de Paraguay y salieron resultados bastante curiosos. ¿Qué creen que salió? O sea, la gente se siente más atraída hacia qué, hacia el bien o hacia el mal. Hacia el mal, profe. Ya, ¿podría explicarme por qué? ¿De dónde saca esa idea? O a ver, los demás, ¿qué creen que atrajo más el bien o el mal? Por poner términos muy reduccionistas. Yo pienso que se valora menos la bondad de las personas porque como estamos en un ambiente muy, no sé si hostil o las condiciones de vida son muy duras, como que una persona muy noble o muy buena no le va a ir bien.
Sí, de hecho, en el círculo de investigación que dirijo acá, sí nos dividimos en dos bandos. Entonces, había unos que lanzaron la hipótesis de que la principal atracción iba a ser hacia, como piensan ustedes, hacia la maldad. Sí, y en cambio, o sea, yo sí era parte del otro grupo que pensábamos que la bondad era más atractivo. Y bueno, lo que se concluyó ahí fue que hay 4 rasgos que generan mucha atracción en la gente. El más importante, tienen razón los 2 compañeros que hablaron, el narcisismo parece ser que es una característica que le gusta mucho a la gente y le atrae mucho a la gente con narcisismo, aunque no te lo vayan a decir. Narcisismo nos referimos en mi país se le dice el que se hace el bacán, o no sé cómo dicen acá, el que se hace el más gallo, el que se cree más cosas, algo así, aunque no crean, es lo que más atrae a la gente. Pero los otros 3 rasgos que más atrajeron, esos sí eran de las fortalezas del carácter. O sea, podríamos decir que la conclusión fue un empate, porque tanto lo positivo y negativo atrajeron. El que más atrae sí es el narcisismo, pero en cuestión de frecuencia, solo hay una cosa de la maldad que atrae, en cambio de las fortalezas hay 3. De las fortalezas era la amabilidad, la valentía, perdón, bondad, valentía, y el otro me olvidé. Integridad. O sea, parece que la gente valora a quien te habla de frente, a quien tiene mucha energía y a la valentía. Bueno, sigamos. Y ya para concluir, mire, también otra crítica es que existe una dificultad para replicar la estructura teórica. Es decir, ¿qué es esto? Se refiere a que ven que cuando salió esta clasificación, te aparecía que eran 6 grupos. Y hay una técnica que capaz que ustedes les van a enseñar en psicometría, que se llama análisis factorial, que esto sirve para identificar si es que de verdad hay 6 grupos o hay una forma mejor de organizar las cosas. Es decir, es una técnica de reducción de datos. Entonces, con esos análisis factoriales en varios países, hasta ahora no se ha replicado esta misma agrupación de 6 categorías o 6 grupos. Póngase acá en Paraguay, encontramos que las 24 se agrupan en 3, o sea, en fortalezas interpersonales, en fortalezas de la restricción y fortalezas cognitivas. Es decir, que se detectaron estas 24, pero no es que estaban de la mano, pónganse estas 3, sino en vez de tener 6 grupos, se formaron 3 grupos. Entonces, la crítica que se le da ahí es que existe una dificultad para replicar el modelo teórico que plantearon los autores. Entonces, al parecer, o sea, que en cada cultura parece ser, o sea, que hay cierto tipo de diferencia. Sin embargo, a pesar de estas críticas que son muy duras de las fortalezas del carácter, sí quiero enfatizarles su importancia. Miren, en primer lugar, a nivel teórico, gracias a que se creó estos indicadores, se ha podido construir varios modelos teóricos como el de la auténtica felicidad, el del florecimiento. Es decir, está sirviendo para que la gente estudie en qué consiste la felicidad. A nivel aplicado, según Niemiec, el estudio de estas fortalezas ha servido para crear una cantidad bastante importante de tratamientos dirigidos hacia niños, hacia adolescentes y en diferentes instancias como a nivel educativo, por ejemplo en la escuela Gillon, o a nivel organizacional como en el ejército norteamericano, o asimismo a nivel organizacional como se ha hecho para mejorar el clima laboral y otro tipo de variables en diferentes ambientes. En el aspecto instrumental, las fortalezas han servido para crear una cantidad también bastante grande de instrumentos de evaluación.
Entonces, hasta acá lleguemos. Quiere decir que para cerrar la idea, les enfatizo que en esta unidad 2 hasta ahora ya entendimos de dónde surgieron estos indicadores del buen carácter. ¿Cuáles son? También vimos cómo se miden las principales características de sus intervenciones, que vimos, ojo, todo de manera muy resumida, porque esto les hemos tenido que enseñar en un mes. Y, sí. Y también entonces vimos cuáles son las críticas que se tienen y la importancia hasta acá, hasta esta unidad 2. Entonces, bueno, el resto les seguiremos explicando cuando coordinemos la clase de este día sábado. No quiero dejarles sin darles el espacio de si alguien tiene algún tipo de pregunta o comentario, porque a raíz de esta clase puede que ya haya personas que que sientan esa necesidad como, pero quiero compartir tal cosa, o quiero dar tal opinión, o yo siento tal cosa, o tengo tal pregunta. Entonces les escucho. Profe, respecto a lo que estabas mencionando hace rato nomás, de que el estudio reveló de que, o sea, que hay cierta atracción hacia las personas narcisistas, ¿eso cómo se analiza, profe? ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo se toma ese concepto como una variable, te voy a decir? No entendí. ¿Me está preguntando a nivel metodológico cómo se hizo el estudio o cómo se explica Sí, esa profe. evidencia? O sea, tengo nomás yo la idea. Nosotros pues acá culturalmente somos medio tímidos, somos callados. Pocas veces encontrás una persona así que tenga presencia, te voy a decir, que se plante, que se comunique, que hable, que se exprese sin timidez, ¿verdad? Mm. Entonces, pensando un poco en ese concepto, ¿verdad? De lo que arrojó el resultado, de que podemos tener tendencia de atracción hacia personas narcisistas, pienso nomás yo de que a lo mejor es por eso, ¿verdad? Porque podemos creer de que esa persona siente seguridad o le vemos a esa persona como una persona segura y valiente, ¿verdad? Entonces ahí nomás me causa curiosidad saber cómo se llegó a la conclusión para utilizar ese concepto de narcisismo dentro del estudio, ¿verdad? Como una variable. Claro, sí. Bueno, primero por ahí va. A nivel metodológico, se utilizó 300 y algo personas de población general de edades desde los 20 hasta los 50, si no estoy mal. Los instrumentos que se utilizaron es un instrumento de fortaleza del carácter, y también el otro, el instrumento corto de la triada oscura, que fue creado por Paul Hood. Entonces, ese es el que mide ¿cómo se llama? La presencia de estas fortalezas, de la triada oscura. Y a su vez se utilizó un instrumento que mide lo que se llama inteligencia de cortejo, es decir, mide la capacidad de conquista. Entonces, eso también ya hay indicadores, pero no se refiere a la capacidad de conquista en base a las características físicas, sino a características internas que hace que haya personas que levanten, entre comillas, más que otros. Y se hizo entonces una correlación entre si es que la gente que más inteligencia de cortejo tiene presenta más fortalezas del carácter, o al revés, la gente que más conquista tiene más rasgos de la triada oscura de la personalidad. Entonces, con un estudio correlacional y con un estudio de regresión lineal, es decir, aplicando ciertas ecuaciones, se identificó que parece ser que quienes más conquistan son la gente que tiene narcisismo, ¿cómo era? Valentía, amabilidad, integridad. Vitalidad también me parece que había, no me acuerdo muy bien. Y para no dejarle en el aire, esto se explica no solamente por factores culturales como lo que usted mencionó. En otros términos, lo que usted dijo es que el efecto novedad seguramente genera un impacto y que te Sí, profe. conquista o te atrae más. Ajá. Sin embargo, evolutivamente también recordemos que en este planeta
el ser humano parece ser que tiene una especie de apetito o debilidad ante las presencias de valentía. Y la valentía a veces se disfraza o a veces creemos que la gente narcisista es valiente solo por creerse la gran cosa. Entonces el narcisismo se confunde como valentía y esa confusión hace que el ser humano tenga más apetito hacia el estereotipo de chica mala o chico malo. Ah, entiendo, profe. Eso era lo que quería expresar, pero no me salió. Mm. Entiendo. Qué interesante, en serio. Sí, es un estudio bastante curioso también ese. Muchas gracias por aclararme. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces quedemos hasta aquí. Por favor, entonces no se olviden de que tenemos que coordinar una clase por el día sábado, si no, no llegamos al programa. Segundo, también lo que les iba a decir es que a la brevedad posible aplíquense el asunto de las fortalezas del carácter, porque así ya van a poder ir con este empujón y capaz que ya mañana comienzan a aplicarlas las que se detectaron. Entonces, mientras más tiempo dejan pasar, esto va a generar seguramente menos eficacia, porque ven que cuando el conocimiento está fresco, ahí es cuando tienes que mandar a la gente a que haga algo, o si no, se queda en el aire. Bueno, entonces, hasta acá vamos a llegar. A la brevedad posible vamos a mandarles los links de la clase. Sí, a ver, déjenme ver si es que no hay otra pregunta o algo. Bueno, entonces espero que se cuiden bastante del contagio de la gente, porque recuerden que el síntoma está a flor de piel, así que tengan cuidado de no pelearse con la gente. Bueno, espero que estén bien.